Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar nuestro curso de Excel. Estamos en la clase 60 y en esta clase vamos a empezar a ver una serie de funciones que hacen referencia a las fechas y a las horas. Vamos a ver, en primer lugar, unos conceptos generales, cómo trabaja internamente Excel cuando tocamos fechas o tocamos horas, porque creo que el comprender el mecanismo interno que tiene Excel al trabajar tanto con fechas como con horas nos va a permitir entender mejor ciertas operaciones. Bueno, vamos a empezar con las fechas. Para eso nosotros tenemos aquí formato fecha y formato general. Lo que vamos a hacer va a ser escribir aquí una fecha cualquiera. Por ejemplo, la estoy escribiendo pues aleatoriamente, el 12 del 5 del 25, y esta la voy a copiar aquí. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Nosotros aquí tenemos el formato fecha, pero aquí le voy a poner formato general, es decir, voy a quitar el formato de fecha y le voy a poner formato general. Fijaos que cuando ponemos formato general, Excel esta fecha la transforma en un número. Aquí me ha puesto 45.789. Y es lógico que nos preguntemos de dónde surge ese valor, de dónde surge ese número. Para entenderlo, nosotros vamos a poner aquí el 1 de enero del 1900, la vamos a copiar, lo mismo que hemos hecho anteriormente, y ahora lo que voy a hacer va a ser aquí a esta fecha le vamos a poner formato general. Bueno, pues obtenemos 1. Yo creo que ya podemos sacar conclusiones. Excel lo que hace cuando trabaja con fechas es asignar el valor 1 al 1 de enero de 1900. Por lo tanto, ese 45.789 que tenemos en la fecha de arriba son los días que han pasado desde el 1 de enero de 1900 hasta el 12 de mayo de 2025. ¿Esto por qué lo hace Excel? Porque, bueno, Excel para poder operar, para poder trabajar matemáticamente necesita valores numéricos. Entonces, a ese número nosotros le podemos perfectamente sumar 3, restarle 5, es decir, podemos trabajar matemáticamente con él. Y esto nos va a permitir realizar cálculos con fechas. Como cada fecha tiene un número, un valor asignado, si yo a este valor, 45.789, le sumo 10, obtendré un número que es el equivalente a una fecha que corresponde a 10 días más de la fecha original. Bueno, pues esta es la forma con la que Excel trabaja con fechas. Y ahora vamos a ver cómo trabaja con horas. Esto quizás es más delicado, hay que pararse un poquito más a la hora de entender, aunque también es bastante sencillo. Bueno, para ello yo creo que la forma más sencilla es hacerlo con un ejemplo práctico. Yo voy a poner aquí algunas horas y voy a poner estas horas porque yo creo que con ellas va a ser bastante fácil entender cómo trabaja Excel con las horas. Fijaos que yo aquí estoy poniendo 6, 12, 18 y aquí vamos a poner las 24 horas. Y yo creo que desde aquí va a ser bastante fácil entender el funcionamiento. Vamos a copiar, control C, y las vamos a pegar aquí. Bueno, pues bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que para Excel una hora es una fracción de 24, es decir, el día entero, ¿cuántas horas tiene? Tiene 24 horas. Pues una hora es una parte de esas 24, una fracción de esas 24. Por lo tanto, por ejemplo, aquí las 6 horas serían 6 24avos, es decir, 6 partes de 24. Las 12 horas serían 12 24avos, es decir, de las 24 horas que tiene el día tomamos 12. Las 18 horas, 18 24avos. Y, bueno, por último, las 24 horas, 24 entre 24. Fijaos que si yo ahora selecciono estas horas que tenemos aquí y les pongo formato general, tenemos esos decimales. Esta fracción aquí está expresada, pero en formato decimal. Porque 6 24avos es lo mismo que 0,25. Las 12 es la mitad del día, es decir, son de las 24 horas del día, 12 es la mitad, 12 24avos, por lo tanto, el decimal que le corresponde es 0,5.
Las 18 horas es 0,75 y las 24 horas es 1. De esta forma, nosotros podemos entender cómo trabaja Excel con las horas. Claro, me podéis preguntar, ¿y qué pasa con los minutos? Bueno, pues sería muy sencillo. Un minuto sería una fracción entre 24 horas. ¿Y cuántos minutos tiene una hora? 60. Pues 24 por 60. Eso sería un minuto. Y un segundo sería 1 entre 24. ¿Cuántos segundos tiene una hora? 3600. Pues sería un 1 entre 24 por 3600. Y de esta forma es como Excel trabaja con las horas, los minutos y los segundos. Al final del vídeo vamos a ver cómo podemos hacer operaciones con hora teniendo en cuenta esta regla. Bueno, pues una vez que ya hemos entendido cómo funciona Excel cuando trabaja con fechas y cuando trabaja con horas, vamos a ver algunas funciones que son muy comunes. En primer lugar, vamos a empezar por estas 8. Van a ser la función hoy, la función ahora, y luego vamos a ver 6 más: año, mes, día, hora, minuto y segundo. Son funciones muy sencillas, por lo que prácticamente no hay que... prácticamente no tienen aprendizaje. Por ejemplo, la función hoy no tiene ningún argumento, simplemente se pone hoy, se abre y se cierra paréntesis, pulsamos Enter y lo que nos devuelve es el día, la fecha en la que nosotros estamos insertando la función. Si nosotros abrimos mañana este libro de Excel, aquí tendremos el 14 del 12 del 25. La función ahora tampoco tiene argumentos, se abre y se cierra paréntesis y nos devuelve tanto la fecha como la hora en la que hemos insertado la función. Vamos a hacer lo siguiente, porque aquí yo, por ejemplo, me gustaría tenerlo más claro. Por ejemplo, nosotros tenemos la hora, los minutos y vamos a suponer que necesitamos tener también los segundos. Para ello nos vamos a venir aquí a número, recordar estamos en la pestaña inicio, el grupo número, esto ya lo vimos. Y aquí nosotros tenemos, fijaos en tipo, tenemos día, mes, año, un espacio, hora, minuto. Pues bueno, esto le vamos a hacer un pequeño cambio. Primero nos vamos a poner aquí, vamos a dar un espacio y voy a poner un guión. Y ahora para poner los segundos nos vamos a poner al final, vamos a poner 2 puntos y SS. Con esto, fijaos aquí en muestra, ya tenemos la fecha, un guión y la hora con los segundos. Hacemos clic en aceptar, sale esto porque no cabe, lo vamos a hacer un poquito mayor para tener espacio. Y bueno, ya tenemos por un lado la fecha y por otro lado la hora con los segundos. Vamos a usar esta celda para calcular todas estas funciones. En primer lugar, la función año. La función año lo que nos devuelve es de una fecha el año que corresponde. Simplemente hay que indicar el número de serie. El número de serie es la fecha. Pulsamos Enter y ya tenemos el año. Y el resto es igual. La función mes, el número de serie, bueno, pues el número de serie va a ser siempre la fecha. La función día, día. El número de serie es igual. Siempre es igual, por lo tanto no voy a explicarlas. La función hora va a devolver 8 porque ahora mismo son las 8. La función minuto pues nos va a devolver ese 55 que tenemos ahí. Y la función segundo, aquí tenemos 34, pero como voy a tardar un poco en hacerla, pues me va a devolver otro valor, segundo. Abrimos paréntesis y el número de serie lo tenemos aquí. Bueno, pues 46. Bueno, pues fijaos que son funciones muy sencillas. Año devuelve el año, mes, mes, día, día y así sucesivamente. Bueno, pues ya que hemos visto estas funciones, más adelante veremos, en vídeos siguientes, veremos ejemplos prácticos con ellas. Pero en este vídeo lo que sí me interesa es ver cómo operar tanto con fechas como con horas. Por ejemplo, vamos a empezar con fechas. Nosotros aquí tenemos esta primera tabla, nosotros tenemos una serie de fechas y aquí los días que deben pasar para cobrar, ¿no? Aquí se hizo una compra
y esa compra se cobra de 10 días después, esta 15, esta 20, bueno, pues a ver qué fecha hay que, en qué fecha hay que hacer ese cobro. Pues esto es muy sencillo, ponemos el operador igual, tomamos la fecha más los días que deben pasar. Como ya hemos visto que la fecha es un valor numérico, esto lo hacemos sin ningún problema. Fijaos, son 10 días, la fecha de compra se hizo el día 9, 10 días más, pues es el día 19. Arrastramos y ya lo tenemos. En esta tabla nosotros tenemos la fecha actual, el tiempo de respuesta y la fecha de reparación. Esto vamos a suponer que se trata de una base de datos donde queremos calcular o queremos extraer la fecha en la que se realizó una reparación, teniendo en cuenta que estamos en esta fecha y se tardaron estos días en reparar. Bueno, pues aquí sería igual la fecha actual, pero en este caso vamos a restar el tiempo de respuesta. Pulsamos Enter y aquí ya hemos obtenido la fecha de reparación. Fijaos que se pueden hacer sumas y restas en periodos de tiempo en días, pues como lo haríamos con valores numéricos. Y ahora vamos a las operaciones de hora. Bueno, aquí tengo que decir que hay funciones que facilitan estos cálculos, pero esas las veremos más adelante. Tenemos, por ejemplo, la función tiempo que nos va a permitir hacer esto mismo, pero de una forma más sencilla. Pero a mí me interesa hacerlo así, porque si lo hacemos así, vamos a entender el mecanismo interno que tiene Excel cuando trabajamos con funciones y con horas y fechas. Bueno, nosotros tenemos una hora base, que son las 12, y aquí lo que yo quiero es sumar 3 horas. Bueno, si nos venimos a conceptos generales, 3 horas serían 3 24avos, es decir, de las 24 horas que tenemos del día, vamos a tomar solo 3. Pues bien, una vez que sabemos esto, nos vamos a venir nuevamente a la hoja Operaciones Hora y vamos a empezar, en primer lugar, por sumar 3 horas a esta hora base. Para ello, nosotros ponemos el operador igual, tomamos la hora base, más, y como hay que sumar 3 horas, hay que sumar esas 3 horas entre las 24. Pues eso, 3 horas entre las 24 horas que tiene el día. Y ahí ya sacamos la fracción de las horas que vamos a sumar. Pues fijaos cómo de las 12 horas pasamos a las 15 horas. Es decir, hemos sumado 3 horas. Ahora a estas 12 horas le vamos a sumar 15 minutos. Pues para ello lo que vamos a hacer va a ser coger la hora base más, como son 15 minutos, ponemos los 15 minutos entre, perdón que no he puesto la barra de dividir, y ahora vamos a abrir paréntesis porque aquí tendríamos que poner 24, que son las horas que tiene el día, pero esas horas hay que convertirlas en minutos, por lo tanto vamos a multiplicar por 60. Y aquí ya tendríamos esa suma, las 12 y 15 minutos. Y ahora vamos a sumar a esta hora base 30 segundos. Para ello, pues es igual. Cogemos la hora base más, como son 30 segundos, ponemos los segundos entre, abrimos paréntesis, y ahora vamos a 24, lo vamos a multiplicar por los segundos que tiene una hora. En este caso son 3600. Podríamos poner 24 por 60, pero bueno, lo ponemos así y funciona igual. Bueno, pues fijaos que ya tenemos los 30 segundos. Si esto quisiéramos hacerlo del tirón, es decir, yo a esta hora quiero sumarle 3 horas, 15 minutos y 30 segundos, pues es hacer estas operaciones en una única fórmula. En primer lugar, tomamos la hora base más, en primer lugar vamos a sumar las horas, por lo tanto son 3 horas entre 24 más, ahora vamos a sumar los minutos, que son 15 minutos entre, y aquí abrimos paréntesis como hemos hecho anteriormente, 24 por 60, cerramos paréntesis, más, y ahora los segundos son 30 entre, abrimos paréntesis, y ahora aquí 24 por 3600, cerramos paréntesis, pulsamos Enter y ahora aquí ya tenemos, fijaos, las 12, si a las 12 le sumamos 3 horas, 15 minutos y 30 segundos, pues tendríamos las 15 horas, 15 minutos, 30 segundos. Esto se puede hacer, como ya hemos dicho, de otra forma, pero
Creo que hacerlo así nos ayuda a entender el funcionamiento interno que tiene Herzl cuando trabaja con horas, tanto horas, minutos y segundos. Pues bueno, terminamos aquí. Espero que el contenido de este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el vídeo siguiente.